Hola, el día de hoy nos toca ver el capítulo 2.5 que es sobre moléculas y iones. Recordar que en el capítulo pasado vimos todo lo que tenía que ver con la tabla periódica. O sea, más que decir todo sobre la tabla periódica, vimos lo preciso. Igual estuve revisando y más adelante, como en el capítulo 9, se revisan más las propiedades de la tabla periódica. Pero por ahora con esta información es suficiente para tener una idea de lo que es. Sí, vimos que los periodos se encuentran de forma horizontal, los grupos o familias de forma vertical, que tenemos estos verdes son todos estos verdes son los metales, tenemos los metaloides y los no metales. Recordar que los metales son muy buenos para transferir el calor y la electricidad. En cambio los no metales son malos para eso y los metaloides tienen un poco de los dos, ¿sí? También recordar que las propiedades de la tabla periódica se van perdiendo, entre comillas, a menudo que avanza. ¿A qué me refiero con que se van perdiendo? Supongamos, va a ser muy buen conductor de electricidad y muy buen conductor de calor, pero a medida que avanza va a ser cada vez menos, en comparación, por ejemplo, al llegar al xenón. También vimos que tenemos distintos grupos, el grupo 1A que son los alcalinos, grupo 2A alcalinos térreos, grupo 7A los halógenos y el grupo 8A gases nobles. Bien, vamos ahora a comenzar con lo que es moléculas y iones. Recordar también que yo dejo todo el material que trabajo en la clase, los apuntes, o sea, las hojas trabajadas en clase, las páginas de este libro, en la descripción del video. Ya tiene un link a Drive y lo pueden descargar totalmente. Con los apuntes que yo escribo, que son estas cosas. No son gran cosa, pero de algo servirá, al menos para seguir la clase. Bueno, luego de esta larga introducción, vamos a comenzar. Ahora sí. Bien, capítulo 2.5, moléculas y iones. De todos los elementos, solo los 6 gases nobles del grupo 8A de la tabla periódica, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, existen en la naturaleza como átomos sencillos. 6 gases nobles del grupo 8A existen en la naturaleza como átomos sencillos. Por esta razón, se dice que son gases monoatómicos, lo que significa un solo átomo. La mayor parte de la materia está compuesta por moléculas o iones formados por los átomos. Ok. Vamos a ver lo que son las moléculas ahora. Una molécula es un agregado de por lo menos 2 átomos en una colocación definida que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, también llamadas enlaces químicos. O sea, se mantienen unidos gracias a los enlaces químicos. Tiene por lo menos 2 átomos. Por lo menos. Si tiene menos de 2 átomos, no es una molécula. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de 2 o más elementos, siempre en una proporción fija, de acuerdo con la ley de las proporciones definidas que se explicó en la sección 2.1, que era la ley de Proust. Perfecto. O sea, una molécula puede contener átomos del mismo elemento, por ejemplo, oxígeno, podemos tener O2, ahí tenemos 2 átomos del mismo, O2, o podemos tener H2O. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Así, en una molécula no siempre es un compuesto. Una molécula no siempre es un compuesto, el cual, por definición, está formado por 2 o más elementos. Ok. Bien, o sea, nos dicen que un compuesto está formado por 2 o más elementos, pero una molécula no siempre va a ser un compuesto. El hidrógeno gaseoso, por ejemplo, es un elemento puro, pero consta de moléculas formadas por 2 átomos de hidrógeno cada una. Por otra parte, el agua es un compuesto molecular que contiene hidrógeno y oxígeno en una relación de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Al igual que los átomos,
las moléculas son eléctricamente neutras. Se dice que la molécula de hidrógeno, representada por H2, es una molécula diatómica, porque contiene solo 2 átomos. Bien, otros elementos que existen normalmente como moléculas diatómicas son nitrógeno, que es N2, oxígeno, O2, así como los elementos del grupo 7A, que son los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Por supuesto, una molécula diatómica puede contener átomos de diferentes elementos. Una molécula diatómica puede contener átomos de diferentes elementos. Como ejemplos, se puede citar el cloruro de hidrógeno, que es HCl, y el monóxido de carbono, CO. Hasta el momento sabemos que las moléculas diatómicas contienen 2 átomos y pueden ser de diferente tipo, no necesariamente del mismo elemento. La gran mayoría de las moléculas contiene más de 2 átomos. La gran mayoría contiene más de 2 átomos. Pueden ser átomos de un mismo elemento, como el ozono O3. Pueden ser átomos de un mismo elemento, como el ozono O3, que está formado por 3 átomos de oxígeno, o bien pueden ser combinaciones de 2 o más elementos diferentes. Las moléculas que contienen más de 2 átomos reciben el nombre de moléculas poliatómicas. Más de 2 átomos, moléculas poliatómicas. El ozono, que es O3, el agua, H2O, y el amoníaco, NH3, son moléculas poliatómicas. ¿Por qué? Porque contienen más de 2 átomos. Aquí tenemos 3 de oxígeno. Aquí también tenemos 3, que es 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Aquí tenemos 4, 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Por eso son moléculas poliatómicas. Bien, aquí nos muestran los elementos que existen como moléculas diatómicas, ¿sí? Generalmente son los del grupo 7A, el oxígeno, nitrógeno y el hidrógeno. Bueno, además vamos a analizar lo de los enlaces químicos más adelante, porque aquí nos dicen que las moléculas se mantienen unidas a través de fuerzas químicas que se llaman enlaces químicos. Bien, ahora vamos a ver lo que son los iones. Comenzamos. Un ion es un átomo o un grupo de átomos que contiene una carga neta positiva o negativa. Un ion es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Bien, está cargado, no es neutro. El número de protones cargado positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes. El número de protones cargados positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes, llamadas reacciones químicas. Pero se pueden perder o ganar electrones, ¿sí? O sea, los protones no van a sufrir cambios en los iones, sino que los electrones son los que van a irse o llegar, por así decirlo, ¿sí? Se pueden perder o ganar. Los electrones, recordar que están cargados negativamente. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forma un catión. O sea, cuando se pierde uno o más electrones, pasa de ser un ion a un catión. O sea, se vuelve un catión. Es un ion con carga neta positiva. ¿Por qué? ¿Por qué queda positivo? Supongamos que tenemos... Bueno, aquí lo van a explicar, así que no lo voy a enredar. Por ejemplo, un átomo de sodio, Na, fácilmente puede perder un electrón para formar el catión sodio, que se representa como Na y el más, de que perdió un electrón. Aquí tenemos el átomo de sodio
originalmente sin que haya perdido nada, y luego de que perdió, un poco más pequeño, pierde un electrón, queda de la siguiente forma. Los protones se mantienen intactos, el núcleo no sufre ningún cambio, pero perdió un electrón. Ahora solo tiene 10 electrones en vez de 11. Y por eso queda con Na+. Quedó cargado positivamente porque tiene más protones que electrones. Si tuviera más electrones que protones, quedaría cargado negativamente. Así que para resumir esto, cuando se pierde uno más electrones se forma un catión. Continuemos. Por otra parte, un anión es un ión cuya carga neta es negativa debido a un incremento en el número de electrones. No es que haya captado un protón. Recordar que los protones no se pierden ni se ganan, al menos por ahora. No se ven involucrados en estas reacciones químicas. Por ejemplo, un átomo de cloro, Cl, puede ganar un electrón para formar el ión cloruro. Cl-, significa que está cargado negativamente. Este era el átomo de cloro originalmente, ¿cierto? Neutro, tenía 17 protones, 17 electrones. Pero, dado que ganó un electrón, quedó con 18 electrones y tiene 17 protones igual, eso se mantiene. Pero aquí ganó uno, más uno, queda con carga negativa, puesto que tiene más cargas negativas que positivas. Bien, además aquí nos dicen que en el capítulo 8 veremos por qué los átomos de diferentes elementos ganan o pierden un número específico de electrones. O sea, más adelante se profundiza. Se dice que el cloruro de sodio, NaCl, la sal común de mesa, es un compuesto iónico porque está formado por cationes y aniones. Los compuestos iónicos están formados por cationes y aniones. Un átomo puede perder o ganar más de un electrón. Como ejemplo de iones formados por las pérdidas o ganancias de más de un electrón están el magnesio 2+, o sea que perdió 2 electrones, por eso tiene una carga positiva de 2. También tenemos el hierro 3+, o sea que perdió 3 electrones. Luego tenemos el azufre, que 2-, o sea que ganó 2 electrones. Y el nitrógeno 3-, o sea que ganó 3 electrones. ¿Sí? Tiene 3 cargas negativas por sobre las positivas. Estos iones, lo mismo que los iones Na+ y Cl-, reciben el nombre de iones monoatómicos, porque contienen solamente un átomo. En la figura 2.11 se muestra la carga de algunos iones monoatómicos. Figura 2.11, ¿dónde está? Acá está. Se muestra la carga de algunos iones monoatómicos. Dice iones monoatómicos comunes ordenados según su posición en la tabla periódica. Obsérvese que el ion Hg2+2 contiene 2 átomos. ¿Dónde está el ion Hg? Acá. Contiene 2 átomos. Ok, vamos a continuar. Con algunas excepciones, los metales tienden a formar cationes y los no metal aniones. O sea, los metales tienden a ceder electrones, a perderlos. Por eso quedan positivos. Y los no metales, los aniones, tienden a captar electrones, a ganar electrones. Además, es posible combinar 2 o más átomos y formar un ion que tenga una carga neta positiva o negativa. O sea, es posible combinar 2 o más átomos y formar un ion que tenga una carga neta positiva o negativa. Los iones que contienen más de un átomo, como el caso del OH-, que es el ion hidróxido, o el ion cianuro o el ion amonio, se denominan iones poliatómicos. Al igual que los átomos poliatómicos, también tenemos iones poliatómicos.
Perfecto. Bueno, a continuación vamos a hacer la revisión de conceptos, que es la que está ahí. Y vamos a comenzar. Bueno, luego de echarle una mirada, porque no sé, vivía un poco lento y me costó. Vamos a responder la primera, la letra A. ¿Qué significa S8? ¿En qué se diferencia de 8S? Ok, en primer lugar tenemos que entender de esta forma. Tenemos azufre, ¿cierto? Eso es azufre. Azufre. Ahí tenemos un átomo de azufre. Ahora, dado que tenemos 8S, significa que tenemos 8 átomos de azufre, ¿cierto? 8 átomos de azufre. Por lo tanto, aquí tenemos 8 átomos de azufre. Y aquí en cambio estamos hablando de una molécula poliatómica. ¿Sí? Aquí los átomos no se han unido, simplemente tienen 8 átomos de azufre. En cambio aquí tenemos una molécula compuesta por 8 átomos de azufre. O sea, para responder a es que, a ver, no sé si me expliqué bien. S8 parece un 5. Debe ser así. S8 es una molécula poliatómica. O sea, de más de 2 átomos. Recordad que si tiene 2 átomos se llama diatómica. Esta es una molécula poliatómica. Y 8S son 8 átomos de azufre. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, igual espero que se haya entendido bien. La idea no es que se confundan. Pero igual cualquier cosa me pueden preguntar a ver si encuentro otra forma de explicarlo. Ya. S8 es una molécula poliatómica, o sea que sus átomos están unidos a través de una fuerza química que se llaman enlaces. 8S son 8 átomos de azufre, no necesariamente significa que están unidos. Vamos con la B. La B. Sí, la A. Y ahora vamos por la B. Perfecto. Ay. Es muy grande. B. Perfecto. ¿Qué dice la B? Determina el número de protones y electrones para los siguientes. Bien. Primero tenemos P. Eso. También tenemos... no sé qué elemento este es. ¿Titanio? No lo sé. 4 más. Perfecto. Ahora me dicen protones y electrones. Vamos con los protones. Aquí igual protones. Electrones. Bien, vamos a resolver esto. Bueno, primero tenemos que fijarnos en su número atómico. Vamos a buscar el fósforo. No sé si lo encontramos acá. P. P se encuentra en el grupo 5A, o sea que tiene 5 protones. 5 protones. 5 no me lo voy a poner. Y dado que tiene una carga de menos 3, o sea 3 menos,
significa que va a tener 8 electrones. Va a tener 3 electrones más, por lo que queda con una carga negativa de 3. Vamos con este, que no sé si es titanio. Vamos a ver los protones que tiene. TI. No lo encuentro en ningún lado. Bueno, estaba revisando en el caso del B, que aquí no era posible que fuera TI. Sí, este libro igual contiene errores, así que lo más probable es que realmente sea TE, porque lo tenemos por acá. Bueno, el TE, que debe ser el teluro, se encuentra en la parte 6A, o sea que tiene 6 átomos, o sea 6 protones. Tiene 6 protones. Y dado que su carga es de más 4 más, va a significar que perdió 4 electrones. O sea que le quedan 2, porque perdió 4. Y por eso tiene una carga positiva. Tiene más protones que electrones. Tiene 4 más. Ok, eso sería lo del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen. Igual es súper poco. Recordar que las moléculas es un agregado de por lo menos 2 átomos que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, que se llaman enlaces químicos. Tenemos moléculas diatómicas que tienen solo 2 átomos, pero también pueden contener átomos de diferentes elementos, del mismo elemento. También tenemos moléculas poliatómicas que tienen más de 2 átomos. También vimos los que son los iones, que es un grupo de átomos o un átomo con carga neta positiva o negativa. Ya no hablamos de átomos neutros, sino cargados positivos o negativamente. Si el átomo pierde electrones que ha cargado positivamente y su nombre es catión. En cambio, si un átomo gana electrones que ha cargado negativamente y su nombre es anión. Tenemos iones monoatómicos e iones poliatómicos, al igual que los átomos. Y eso sería todo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.